es una historia de amor entre dos personas con personalidades e ideales opuestos. Katie Morosky, una activista política apasionada, y Howell Gardiner, un escritor talentoso pero conformista. La historia comienza en la década de 1930 en una universidad de los Estados Unidos. Katie es una joven judía de clase trabajadora comprometida con el activismo político y con fuertes creencias de izquierda. En contraste, Howell es un hombre rubio, apuesto, carismático, proveniente de un entorno privilegiado que destaca como escritor y atleta sin esforzarse demasiado. Katie está enamorada en secreto de Howell, especialmente por su talento literario, pero él apenas lo nota, ya que pertenece a un grupo de estudiantes despreocupados y acomodados. Durante sus años universitarios, Katie participa activamente en movimientos contra el fascismo y la injusticia social, lo que la hace chocar con sus compañeros, incluido Howell, quien no comparte su fervor político. Sin embargo, hay un respeto mutuo y aunque parecen ser opuestos, hay algo en la intensidad de Katie que intriga a Howell. Años después, tras la Segunda Guerra Mundial, Katie y Howell se encuentran en New York. Él ha servido como un soldado y ahora busca dedicarse a la escritura, mientras que ella sigue comprometida con sus ideales políticos. A pesar de sus diferencias, comienzan una relación romántica. Katie admira el talento de Howell y lo impulsa a escribir, mientras que él se siente atraído por su pasión y determinación. Sin embargo, desde el inicio sus diferencias se hacen evidentes. Katie es intensa y obstinada en sus creencias, mientras que Howell prefiere la tranquilidad y evitar conflictos. Aún así, su amor es fuerte y tras una etapa feliz juntos, se mudan a Los Ángeles cuando Howell consigue un trabajo como guionista en Hollywood. Pero en Hollywood, las tensiones aumentan. Mientras Howell se adapta con facilidad al mundo superficial del cine, Katie se siente incómoda y frustrada por la falta de compromiso político en su entorno. Cuando comienza la caza de brujas del macartismo, ella se opone activamente a la persecución de artistas con inclinaciones comunistas, mientras que Howell prefiere no involucrarse para proteger su carrera. Además, Howell comienza a distanciarse emocionalmente. Se siente presionado por las expectativas de Katie y por su propia inseguridad sobre su talento como escritor. Cuando ella queda embarazada, en lugar de fortalecer su relación, esto profundiza la grieta entre ellos. Finalmente, tras un viaje a la playa donde queda claro que sus diferencias son irreconciliables, su matrimonio se rompe y se separan. Años después, Katie y Howell se encuentran por casualidad en New York, frente al Hotel Plaza. Katie sigue siendo una activista comprometida y está casada con otro hombre, mientras que Howell ha formado una familia y parece llevar una vida cómoda pero vacía. Aunque hay cariño y nostalgia entre ellos, ambos saben que su amor pertenece al pasado. Katie le desea lo mejor y él la mira con una mezcla de admiración y melancolía antes de despedirse definitivamente. The Way We Were es una historia de amor inolvidable sobre cómo incluso las pasiones más intensas pueden verse derrotadas por diferencias fundamentales en la forma de ver la vida.